Les damos la bienvenida a todos ustedes que nos han acompañado hasta hoy y desde el pasado lunes 23 de abril, precisamente participando en torno a esta jornada que ha conmemorado en esta ocasión su 10ª versión. Centramos nuestra atención en estos días precisamente hablando de la comunicación y el cambio social en el contexto del posacuerdo y trabajamos el título Perspectivas y retos para construir una paz democrática. Tuvimos escenarios diversos como la jornada de investigación Investicom, los semilleros de investigación, que tuvo la oportunidad de contar con 14 grupos de diferentes universidades, y por supuesto las actividades de La Palabra Tiene la Palabra, precisamente porque estamos en medio de la celebración del Día del Idioma. Agradecemos entonces la activa participación de estudiantes y docentes de universidades como la Complutense de Madrid, el Politécnico Gran Colombiano, la Universidad Jorge Tadeo Lozano, la Fundación Universitaria INPAU, la Universidad Central, la Universidad Minuto de Dios, la Javeriana y por supuesto los de casa, la Universidad Santo Tomás. Extendemos esta gratitud a todas las organizaciones y entidades que se unieron a esta jornada de Comunica Yo Soy para la Paz, como lo fue la Unión Patriótica, las Madres de Soacha, la Policía Nacional, el Centro Nacional de Memoria Histórica, la Oficina del Alto Comisionado, entre otras. Saludamos al decano de la División de Ciencias Sociales, a Fray Ismael Leonardo Ballesteros Guerrero, Orden de Predicadores, a la doctora María Ligia Herrera Navarro, decana de la Facultad de Comunicación Social para la Paz, a la doctora Giovanna Caballero, secretaria de la División de Ciencias Sociales, así como a Eduardo Alonso Sánchez, director de la Maestría en Comunicación, Desarrollo y Cambio Social. La comunicación en perspectiva del cambio social ocupa un lugar determinante en ese proceso de producción de sentido en torno a la construcción de escenarios de convivencia pacífica orientados a consolidar y ampliar la democracia. Precisamente para debatir sobre el aporte del periodismo de investigación a la construcción democrática, damos la bienvenida a los periodistas invitados a este panel: José Navia, Felipe Romero, Javier Osuna. Y esta conversación estará moderada por la decana de la Facultad de Comunicación Social para la Paz, la doctora María Ligia Herrera Navarro, a quien saludamos y concedemos la palabra para que dé una presentación formal de todos nuestros invitados, que también estaba la periodista Viviana Esguerra. Muchísimas gracias, muy buenos días para todos. Este conversatorio lo iniciamos con un colega muy especial, muy preocupado por la problemática, la gran problemática del posacuerdo, de la construcción de democracia en este país, y me va a acompañar justamente en este conversatorio y lo vamos a conducir. Y presento de manera muy especial al decano del Programa de Comunicación y Periodismo de INPAU, al doctor Miguel Gómez. Miguel, bienvenido y muy buenos días. Gracias, doctora María Ligia. Satisfecho de estar en esta magna institución donde hice mis estudios de posgrado. Estoy a la orden, espero que compartamos con los colegas sobre este tema tan interesante. Así es, con Miguel estuvimos hablando hace poco en el Encuentro Nacional de AFACON, y no solo con él, sino también con más decanos y directores, pues pensando en ese papel fundamental que ejerce hoy el periodismo investigativo, o el periodismo de investigación, o el periodista y el investigador. Ahí hay una interesante acento semántico para debatir, pero bueno, será otro día. Esta idea pues nosotros la llevamos a cabo para repensar ese papel del periodismo, sobre la función del periodismo investigativo para la construcción de la democracia. Sumado a esto, pues también trasladamos la idea, y que está muy bien diseñada para ustedes, los jóvenes estudiantes de la Facultad de Comunicación Social para la Paz, que están semestre a semestre construyendo un periodismo público, un periodismo pensado y muy rigurosamente para la democracia. Es por esta razón que hoy contamos con la presencia de un grupo de egresados, y así fue, la idea fundamentalmente era hablar con los egresados de las escuelas y facultades de comunicación y de periodismo de la región centro de AFACON, y en esta ocasión pues para mí es un gran gusto tener egresados de las universidades INPAU, Los Libertadores, La Sabana y la Universidad Santo Tomás.
Tenemos interesantes trayectorias y en este sentido pues comienzo por presentarles a la periodista Viviana Esguerra. Viviana, muy buenos días. Viviana es periodista de la Escuela Superior Profesional de IPAO, es profesional en Comunicación Social y Periodismo de la Universidad de los Libertadores, tiene una maestría en Comunicación Periodística, Institucional y Empresarial de la Universidad Complutense de Madrid, aproximadamente 30 años de ejercicio profesional como periodista e investigadora. Aspectos muy destacables: en el año 2002 tuvo a cargo la jefatura de prensa de la Fundación País Libre, donde se desempeñó hasta el año 2005. En el 2010 trabajó en el Departamento de Comunicaciones de la Vicepresidencia de la República. En el 2008, estudió en el Centro Hemisférico de Seguridad y Defensa de Washington, un curso de seguridad y defensa, y fue premiada en el 2012 por el mismo centro por su investigación Secuestro en América Latina, Instintos de Libertad, como la única investigación colombiana para participar en la subconferencia regional de Santiago de Chile. En los últimos 5 años ha trabajado de manera independiente como periodista e investigadora, realizando trabajos de Free Press en lugares como Grupo 13, Agencia de Comunicación, Fundación El Nogal y Museo Arqueológico Musa Casa del Marqués de San Jorge. Desde hace 4 años combina el periodismo investigativo y de derechos humanos con la docencia universitaria como catedrática del Programa de Comunicación Social de la Universidad Cooperativa de Colombia, y en los últimos meses como catedrática en la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Unimpao. En el 2014 publicó su primer libro en solitario, Cronología del Desencuentro, el cual gira en torno al tema del denominado acuerdo humanitario, y esta publicación es una de las 8 destacadas por la iniciativa Reconciliación Colombia de la revista Semana como los libros de la reconciliación en Colombia. José Navia, muy buenos días. Comunicador social, periodista de IMPAO y Los Libertadores, especialista en periodismo urbano de la Universidad Pontificia Bolivariana, cronista, editor periodístico. Desde hace 33 años aproximadamente ejerce este periodismo investigativo. Es especialista en producción de crónicas periodísticas, talleres de redacción general y de crónica, asesoría editorial y producción de contenido impreso y multimedia. Es profesor de géneros narrativos en la Universidad del Rosario. Como cronista, editor de crónicas y reportajes, en El Tiempo obtuvo un desempeño destacado de 18 años allí, y también ha obtenido premios y reconocimientos como el Premio CPB de Periodismo Círculo de Periodistas en 2012 por la crónica El pueblo más atacado por la guerrilla. Es la historia de Toribío, Cauca, cuyos habitantes han soportado más de 600 ataques y hostigamientos de la guerrilla, y fue publicado este artículo en la revista Soho, y también ganó el mismo premio en los años 1992 y 1996. Es Premio Simón Bolívar de Periodismo en la categoría Crónica en el año 2010. Es un premio otorgado por la crónica La Fuerza del Ombligo, que cuenta de la resistencia de las comunidades indígenas del norte del Cauca ante los actores armados ilegales, y fue publicada en la revista El Malpensante. Premio Rey de España en octubre de 2007, este premio de periodismo en la categoría Periodismo Digital por el reportaje multimedia Los Yumpas, un pueblo guerrero, la investigación periodística con reportería, fotos y video, y la realizó en la Serranía del Perijá. Asimismo, premio de la Sociedad Interamericana de Prensa CIP en el 2007, premio de la Universidad de Antioquia por crónica en el año 2000, y este premio fue otorgado a una serie de crónicas sobre el uso de la ropa y la ropa usada en Bogotá. Las crónicas fueron publicadas en el libro Historias Nuevas para la Ropa Vieja de la editorial Universidad de Antioquia. Javier Osuna, muy buenos días, ¿no? Pero tranquilo, puede tomar el café. Javier, bienvenido. Mientras toma su café, lo presento. Él es magíster en Investigación Social Interdisciplinar de la Universidad Distrital, comunicador social y periodista de la Universidad de La Sabana. En el 2009 obtuvo el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar con el reportaje La Prensa Silenciada. El mismo año obtuvo el Premio Nacional de Periodismo CPB en la categoría de Nuevos Medios con el portal verdadabierta.com.
donde se desempeñó como corresponsal en Bogotá, cubriendo el proceso de justicia y paz con las autodefensas. En el 2011 ganó la residencia artística del Ministerio de Cultura y el Consejo de Artes y Letras de Quebec, con su libro Wendigo. Dudé siempre si era Wendigo o Wendigo. Gracias. Este es del Global Changemaker del Consulado Británico. En el 2015 publicó su libro Me hablarás del fuego, los hornos de la infamia, un claro y contundente testimonio periodístico y humano sobre la barbarie paramilitar ocurrida con los hornos crematorios en el norte de Santander. Ediciones B habla de Javier Osuna como el investigador. Ha sido amenazado y perseguido, pero su voluntad de hierro lo llevó a rastrear las identidades de las víctimas y a escribir un relato para que lo que ocurrió no vuelva a suceder jamás. Un texto estremecedor que explora la maldad de la guerra, el testimonio de los perpetradores y que al mismo tiempo rinde homenaje a la vida que trasciende más allá de las cenizas. Ediciones B. Y por último, presento al periodista Andrés Felipe Romero, egresado de nuestra alma mater, comunicador social periodista, especialista en docencia universitaria y escritor. Adelanta estudios y ya, finalizando este año, maestría en Dirección de Comunicación Corporativa de la Universidad de Barcelona, la especialización en docencia universitaria, la tiene de la Universidad Militar Nueva Granada, comunicador social y periodista de la Universidad Santo Tomás en el año 2006. En el 2005 ingresó al noticiero Noticias 1, donde se desempeñó hasta el 2013 como periodista, cronista en diferentes zonas del país y donde se ha desarrollado, en zonas donde se ha desarrollado el conflicto armado con las FARC, enviado especial internacional y editor de las Noticias de Bogotá. Durante ese periodo hizo parte del equipo investigativo del noticiero. En el año 2014 asumió la dirección del sistema informativo de las mañanas del Canal 1, NTC Televisión, cargo que desempeñó hasta el 31 de julio de 2015, y ese mismo año también fue el director del programa de periodismo investigativo Tras la Huella, del Canal 1. Como escritor, es autor de 2 libros de carácter periodístico: uno, El cartel de la contratación, la historia no revelada, 2013, ediciones B; una investigación sobre el mayor desfalco a las finanzas de la capital por parte de un grupo de contratistas y políticos. Esta obra fue merecedora de la mención especial al libro periodístico otorgado por el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2015. En el 2016 publicó otro libro, Goethe, La herencia maldita, del año 2016, ediciones B, un reportaje investigativo sobre la vida de la ex rectora de la Universidad Autónoma del Caribe, Silvia Goethe, y el homicidio del ganadero Fernando Cepeda. El libro fue finalista en los premios CPB en el año 2017. Actualmente es el director de comunicaciones de la Secretaría Distrital de Ambiente de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Recibámoslos con un fuerte aplauso. En verdad, interesantes trayectorias para hablar justamente de una temática que nos acoge durante estos 4 días, que es pues pensar sobre esas perspectivas y esos retos del periodismo investigativo para esa construcción de democracia participativa. Pero yo creo que es indudable que comencemos por preguntarles a cada uno de ustedes en este conversatorio qué ha significado para cada uno de ustedes hacer periodismo investigativo en Colombia, cuando sabemos todos que este estilo de periodismo pues implica unas características especiales de tener valor civil para denunciar, de tener valentía, frontalidad y muchos riesgos. ¿Quién inicia? Yo tengo en mis manos el arma de todo periodista, el micrófono. Voy a empezar. Pues a ver, yo creo que hay una palabra clave que resume el ejercicio del periodismo en Colombia, sobre todo cuando se trata de hacer investigación, cuando se trata no de quedarse en cubrir, sino pasar a descubrir, y esa palabra se llama incomodar. Y eso es lo que pasa con los periodistas que hacemos investigación en Colombia. Y creo que en el mundo, periodista que no incomode seguramente se dedica solo a cubrir,
lo que le entregue la fuente. Y es en ese punto donde uno debe, ¿me están escuchando? Es en ese punto donde uno debe pararse y mirar qué es lo que quiere descubrir, para dónde va, y sobre todo analizar qué implicaciones tiene eso. ¿Por qué tal hecho se me aparece y por qué tal hecho puede ser importante? ¿Qué hay detrás de ese hecho? ¿Qué sucede? ¿Qué implicaciones tiene que ese hecho salga a la luz pública? Porque sencillamente es tratar de llevar a que la verdad no sucumba ante las esferas de poder, sobre todo cuando se trata de investigar un hecho muy latente que creo que se amarra muy bien al eje temático de este conversatorio, que es el tema de corrupción en Colombia. Es casi que todo un entramado de violencia estructural hoy en día, y que tiene que ver mucho más hoy en día con todo lo que estamos viendo actualmente en temas del posconflicto. Entonces, meterse a escudriñar, a mirar esos temas, es tratar de sacar ante la opinión pública y contextualizarlo muy bien algo que alguien quiere ocultar. Por lo general, obviamente, esferas de poder con unos intereses. En el periodismo siempre van a haber intereses. En el periodismo investigativo se vuelven mucho más intensos, y muchas veces el periodista se siente solo, pero pues es ahí donde hay que escoger si uno sigue o sencillamente se queda quieto. En otras ocasiones uno puede estar investigando un hecho y llega a un punto en que se siente en un punto muerto donde no hay nada, y por allá, cuando uno menos se lo imagina y cuando uno cree que ya esa investigación es mejor cerrarla y echarla a que duerma el sueño de los justos, aparece una fuente por ahí que uno nunca ha visto y le da otra luz. Ustedes saben, otro camino, y ese camino revive la investigación, pero esa investigación sigue generando un inconveniente para el periodista, porque es que el periodista está incomodando a alguien o a muchos. Entonces la investigación, ejercer el periodismo en Colombia, en un país donde las esferas de poder de cierta forma siempre van a presionar, es un reto grande, porque uno tiene que jugar con la neutralidad, con la imparcialidad, con la independencia, y eso en el papel se ve bonito, pero en la realidad a veces no es tan fácil de llevar, y ahí es donde está el reto, ¿no? En poder tratar de que se conozcan verdades y sobre todo contextualizarlas para que la sociedad y la opinión pública se queden con algo para pensar. Si no, entonces quedémonos en hacer un periodismo light que solo sea cubrir y no preguntarnos nada. Buenos días para todos. Cuando escucho la palabra investigación, me es complicado no devolverme al año 2011, hace ya 7 años. El tiempo pasa muy rápido. Y me encuentro con un trabajo relacionado pues con el tema que he trabajado, en lo relacionado con derechos humanos, el tema secuestro, un tema que en Colombia dio muchísimo de qué hablar, y con el que me encontré desde 1995, cuando empecé a trabajar con País Libre. Esta ONG apenas estaba en la brega por ubicar el delito como un tema político, y lo logró en ese momento.
Y viene después toda una historia de gobiernos, de políticos, de manos duras, de manos blandas. Y me remonto al 2011 porque después de haber trabajado con este tema desde la orilla privada en País Libre, del 95 al 2000 y después del 2002 al 2004, y desde la esfera pública entre el 2000 en el gobierno, los dos gobiernos de Uribe, sin ser uribista, desde la esfera pública en el 2005 al 2010, hasta que se acabó el segundo gobierno de mano dura, que bajó significativamente las cifras de secuestro en Colombia, país del mundo donde se secuestraba la mitad de las personas a finales del siglo pasado. Y surge lo que decían mis amigos en esta mesa, surge ese deseo por investigar, por ir más allá de un cubrimiento o desde cuando se maneja un gabinete de prensa, brindar a los colegas de los diferentes medios todas las herramientas para que saquen su trabajo. Y entonces se dice uno, oiga, este tema es interesante, pero quiero ir más allá. Entonces quizá fue lo que sucedió cuando me interesé por investigar a fondo instintos de libertad, secuestro en América Latina. Me encontré con un delito devastador en Colombia y dije, hay que ir más allá, hay que mirar qué está pasando en América Latina. Y esa invitación a la conferencia regional en Chile hecha por el CHDS, con el que había estado en Washington trabajando con el gobierno, esa invitación fue como el espacio propicio para dedicarme un rato a investigar. Estaba en el brinco entre volver a trabajar en el sector privado, se había acabado ya la parte de trabajo en vicepresidencia de la República, y estaba como en ese momento de empezar a explorar otras cosas, sin que nadie me lo pidiera, sin que mis jefes me dijeran, oiga, eso es lo rico también de la investigación, cuando de pronto a uno no le dicen, bueno, trabaje por aquí, trabaje por allá, sino que uno mismo con sus cosas dice, interesante investigar. Entonces se hizo un trabajo de cómo estaba el secuestro en Venezuela, cómo estaba el secuestro en México, cómo estaba el secuestro en Trinidad y Tobago, en muchas partes del mundo donde habían tenido muchos secuestros y donde el ambiente presentaba características que iba uno a decir, van a empezar a tener muchos, como en el caso de México, donde hoy por hoy el secuestro está desbordado, con la gran diferencia de que cuando estuvo desbordado en Colombia, pues había una fuerza pública que mal que bien colaboraba. En México la fuerza pública es uno de los mayores secuestradores. Entonces todas estas cuestiones me incitan a uno a investigar en derechos humanos, y pues después viene también otra idea muy personal y muy sin jefe. Bueno, hay tanto material de todo lo que pasó en Colombia, de tantos testimonios, de la zona de distinción, de tanto tipo de secuestro político o económico, de todas estas personas miembros de la fuerza pública, detrás de un alambre de púas, y Colombia por un lado estaba con Uribe y por otro lado se crea un acuerdo humanitario, y fueron 15 años desde la primera toma en Las Delicias, Putumayo, 1996, hasta cuando finalmente llega Juan Manuel Santos, quedaban los últimos 10 cautivos, y empiezan a picarse el ojo con las FARC para lo que después vendría en La Habana, y todas estas cosas que también uno dice, oiga, esto tiene que quedar escrito,
esto tiene que quedar escrito todo lo que puede ser rifirrafe, esa porfía de casi 100 personas tras el alambre de púas y 4 gobiernos, un estado que decía no hay acuerdo, unas madres llorando, o sea, tantas cosas que se revolvieron en la memoria que uno se sienta solo, sin jefes, y uno solo, uno con uno dice, esto tiene que quedar escrito. Entonces fue cuando surgió Cronología del Desencuentro, calificando ese acuerdo humanitario que nunca se dio como el gran desencuentro, el gran desacuerdo. Y pues bueno, así llegamos al 2018 ya. Entonces dice uno, el tiempo ha pasado, la vida ha pasado, y se encuentra con las nuevas generaciones de periodistas, las que vienen, las que pues uno a diario trata de inculcar sobre la importancia de lo que es la investigación, que no es fácil, ¿no? Porque es una nueva generación que tiene de pronto otras prioridades, las redes sociales, ahora está lo de noticias falsas, tantas cosas que van cambiando, pero que a la vez van demostrando que definitivamente en esta profesión tan hermosa no debemos olvidarnos ni por un momento, nunca se esté en conflicto, no se esté en conflicto, haya acuerdo, no haya acuerdo, pero sí haría un llamado a los jóvenes, se lo hago todo el día a mis alumnos, hay que investigar, hay que ir a lo profundo, hay que ahora en esto del posacuerdo pues voltear la mirada de pronto a todas esas víctimas que quedaron muchas víctimas, hay muchas víctimas en Colombia que están esperando una reparación administrativa, que nosotros los periodistas estamos llamados a mirar de una nueva manera el conflicto, el posacuerdo. La juventud no vivió ese desangre de finales de siglo, principios de un nuevo siglo, pero también están llamados como periodistas a investigar en torno a lo que es todo esto de derechos humanos, que sigue estando en primera plana. Bueno, muy buenos días para todos. María Lidia, pues muchas gracias por la invitación, Miguel, y pues a los compañeros de mesa que hacen un trabajo tan importante en materia de investigación. Yo creo que cada vez que yo me cruce con Fabiola voy a hacer como lo mismo, siempre, y tiene que ver con el tema, de alguna manera, ¿no? Y es en condiciones muy difíciles de investigación, con relación al libro de Me hablarás del fuego que tú acabas de mencionar, digamos que se presentaron situaciones que no deben presentarse en ningún país que se jacte de ser democrático, donde la prensa pueda realizar investigaciones en libertad. Y Fabiola, desde Reporteros Sin Fronteras, hizo un trabajo muy importante para preservar mi seguridad y mi vida durante unos meses y años que fueron muy difíciles. Cada vez que yo tenga la oportunidad, pues te lo voy a agradecer en público y en privado. Sabes que te quiero mucho y valoro mucho pues que estés ahí, ¿no? Y que podamos seguir compartiendo y tejiendo. Entonces, bueno, ya dije, me inviten y pues te tomará siempre este agradecimiento, ¿no? Que es el agradecimiento de mi familia y de gente que me rodea, pues, yo creo que Graham Greene decía algo muy inteligente, y es que no se debe confundir periodismo con medios de comunicación, porque no son sinónimos. Los medios de comunicación tienen intereses que son muy diferentes a los del periodismo. En países como el nuestro, creo que vamos tarde para generar un debate sobre si tenemos medios de comunicación o medios de información, ¿no? Porque creo que realmente no generamos unos canales de comunicación con quienes nos leen, con quienes nos ven, con quienes nos oyen. Creo que hay periodistas muy valiosos que hacen esfuerzos muy grandes dentro de compañías que tienen intereses que no necesariamente son los de los periodistas. Y creo que en Colombia tenemos excelentes periodistas, pero no excelentes medios de comunicación. Creo que es como una primera
hipótesis chévere para poner, y creo que de alguna manera los que estamos en esta mesa somos el resultado de apuestas independientes o dentro de los medios de comunicación por generar una agenda propia de investigación, temas que nos resultaron interesantes más allá de la opinión pública o de lo que se estuviera diciendo en su momento. Pienso que hay dos elementos muy importantes. Hablar de periodismo de investigación es casi que un ejercicio casi que de reiteración, porque todo periodismo debería implicar investigación, en esencia, ¿no? Hablamos de periodismo de investigación porque imagínense ustedes el desastre que hacemos cuando no hacemos periodismo de investigación. Eso ya es problemático de entrada. Y creo que hay como dos grandes para mí como lecciones alrededor de estos temas que uno va cargando. Yo hablaba hace algunas semanas con Claudia Julieta Duque, ¿no? Una mujer y una periodista a la que yo creo que este país le debe tanto. Yo creo que van a pasar un par de décadas para que la gente entienda la importancia de la lucha de Claudia Julieta en búsqueda de justicia, en su caso, que fue declarado de lesa humanidad, tortura psicológica, de la que es responsable la estructura del DAS y el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Un caso, pongan atención, de lesa humanidad con una persona viva, periodista, investigadora, que lo que hizo fue rescatar la memoria de Jaime Garzón para todos ustedes. Es un caso muy importante. Y Claudia me decía una cosa que a mí me pareció muy simpática, y es, al final, ¿qué características hacen de un periodista un buen investigador? Tiene que ver con unas capacidades técnicas, tiene que ver con un conocimiento académico a la hora de enfrascarse en un tema, y yo creo que en verdad los buenos investigadores no se forjan necesariamente en las universidades. Yo creo que es una cosa un tanto vocacional, y yo creo que al menos lo que yo percibo en quienes realizan este tipo de periodismo, hay como dos variables que yo he identificado. No quiere decir que yo tenga la razón ni mucho menos, pero creo que es un elemento común en las personas que trabajan esta clase de temas, o al menos con los que yo vibro en materia de trabajo. Una terquedad berraquísima. Esto es como... Es muy emocionante cuando uno está como profundamente enamorado, esta sensación como de no poderse dormir, ¿no? Me refiero en general, no al amor solo romántico, al amor en general. Y a los investigadores creo que les pasa esto, es como que uno se acuesta y, ¡joder madre!, tiene la cosa que va a hacer el día siguiente, el viaje, ¿no? Es una cosa emocionantísima. Ustedes que son estudiantes, los invito a que ojalá, eso nunca lo va a pagar la plata, ¿sí? Y es esa terquedad, ¿no? Esa terquedad me parece que es fundamental, ¿no? Saber que es nuestro terreno y que nadie nos va a quitar de ahí. Y lo otro, porque la terquedad sirve cuando florece, ¿no? Uno puede quedarse repitiendo lo mismo y se vuelve paloma, no pasa nada, ¿sí? Creo que a la terquedad la tiene que acompañar un profundo optimismo, porque uno realiza cientos de entrevistas que parecieran ser una pérdida de tiempo, y de repente uno entiende que en este oficio perder el tiempo es fundamental, que justo cuando uno cree que está perdiendo el tiempo aparece, como decía don Felipe, ese insumo que a uno le estaba haciendo falta. Incluso a veces un colega le tira a uno un dato, o sin saberlo le hace un aporte gigantesco a la investigación de uno. Uno casi que dan ganas de ir a abrazar a ese tipo que sin saber hizo como la pregunta que no le habría gustado hacer. Y creo que el optimismo marca una cosa tremenda. Creo que esas dos vainas tienen que ir juntas, ¿sí? Y ya en materia, digamos, de las implicaciones que trae realizar esta clase de periodismo, creo que sí es muy importante que los jóvenes periodistas sepan que viven en un país en el que no el periodismo, sino la libertad de expresión como derecho fundamental se encuentra en un altísimo riesgo. Es un derecho profundamente vulnerado, no solo para los periodistas, sino para los ciudadanos. Lejos de la estigmatización de la que los periodistas somos fácil presa, porque es que, claro, comparar, y la gente, ciudadano de a pie, no diferencia entre periodismo y medios de comunicación. Creen que el periodista es una marca más,
creen que quien trabaja en una sala de redacción representa El Tiempo o a la revista Semana, y nosotros tenemos un discernimiento diferente, somos gente que hace un trabajo dentro de una estructura, que hace plata además. Entonces, mi invitación relacionada con esto es como a que sean profundamente tercos y profundamente optimistas, ¿no? Esa sería como un poco mi mirada alrededor del periodismo de investigación. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación, muy agradable, creo, y muy nutritivo el compartir con colegas de nuevas generaciones, además que están tan inmersos en estas formas de hacer periodismo que van más allá del registro. Yo creo que además estoy de acuerdo con Javier en lo de la terquedad, es decir, para mí hacer periodismo en profundidad o periodismo investigativo está ligado a eso, a la terquedad, pero además a una obsesión, y también hay un interés personal y un interés profesional. Creo que son unos elementos que se reúnen alrededor del ejercicio de investigar sobre un tema. Además tiene que ser como esos elementos puestos a largo plazo. Es un esfuerzo persistente a lo largo de mucho tiempo. En Colombia ningún medio, creo que más por parte de los periodistas se da, pero los medios no tienen procesos investigativos ni procesos informativos. El medio reacciona mucho al chispazo que da la noticia. Desafortunadamente creo, además, cada vez más frívolos, es lo que más les da like en este momento. Entonces son esfuerzos en esto del periodismo investigativo más por parte de los periodistas en forma individual y muy ligados a un elemento que yo denomino como la agenda de la vida. Todos nosotros tenemos un interés en la vida, bien sea porque nuestros abuelos venían del Catatumbo, y aunque yo no conozco el Catatumbo, pero entonces tengo esas referencias de tipo familiar y de memoria, bien sea por cualquier motivo, porque estuvieron alguna vez siendo mucho más jóvenes visitando algún sitio, tal vez fugazmente, pero se creó una expectativa. Entonces yo creo que los periodistas, para mantener una labor investigativa, debemos tener esa agenda de la vida. Yo hablo en mi caso particular. Yo salí en el 84, diciembre del 84, y en marzo del 85 ya estaba metido en el Cauca, en los resguardos indígenas, sin conocer. Me había nacido y criado en Popayán, nací en una vereda cercana a Popayán y me crié en Popayán hasta que me vine para Bogotá. Pero 3 meses después de haber salido de IMPAO, donde adquirí, y ya lo he reconocido siempre, unas herramientas más de reportero. IMPAO en aquella época tenía una cantidad de periodistas que trabajaban mucho sobre la reportería. Desde la segunda semana tocaba comenzar a hacer reportería en la calle. Entonces yo a los 3 meses de haber salido de allá, me fui para el Cauca, a Jambaló, Toribío, a tratar de entrevistar un grupo guerrillero indígena que en ese momento había hecho varios asaltos. Permanecí como yo creo que 1 mes subiendo a las montañas tratando de hacer contactos hasta que por fin se dio. Y desde ese momento, en esos contactos que hice en diferentes resguardos y en la entrevista con esta gente, comenzaron a surgir muchas más dudas, más preguntas. Inicialmente pensé que era el fin, el entrevistar al grupo guerrillero, pero resulta que eso me puso en contacto con esa agenda de mi vida, y es que soy caucano, tengo ancestros Nasa por parte de mi mamá, y resulté inmerso en esa problemática, resulté inmerso en ese tema, y a partir de ese momento, cada vez que podía, de forma independiente o ligado a algún medio, yo subía a la zona, a las montañas de Toribío, de Jambaló, a hablar con las autoridades tradicionales, a hacer algunos contactos, a mirar qué estaba pasando, a tratar de saber simplemente qué era lo que pasaba allá.
muchas veces con esfuerzo de mi bolsillo. Entonces ahí se da la terquedad de la que yo creo que Javier también hizo gala para hacer el trabajo sobre los hornos crematorios, y es que hay una terquedad y una obsesión por parte del periodista, y también hay un interés personal. En mi caso, que fue el de comenzar a visitar esa zona de Toribío de Jambaló, y yo creo que pues ya hay escritos como 30 crónicas y hay un libro sobre el conflicto específicamente en el territorio Nasa del norte del Cauca, que yo creo que ha sido como el proceso de muchos años, que yo podría denominar en el que se ha hecho un esfuerzo investigativo, persistente a largo plazo, tratando de entender qué es el conflicto allá, tratando de entender las especificidades de una comunidad indígena, que ustedes generalmente la ven en las noticias cuando hay bloqueos de carreteras, cuando hay tomas guerrilleras, cuando había tomas guerrilleras, porque no las ha vuelto a ver. Ahora hay combates, porque desafortunadamente el conflicto en el Cauca sigue con otras características, pero sigue. Entonces en esos momentos es cuando aparecen como esa comunidad de los Nasa. Pero tratar de entender como la historia política y la historia militar, la historia social de los Nasa, requiere de un esfuerzo bastante grande, de una terquedad por estar investigando, por estar yendo a hablar con ellos, que se ha manifestado, que ha tenido un producto que son este tipo de crónicas. Entonces eso ha sido como lo que yo podría como denominar mi labor investigativa, que hay dos factores también. Uno es como la labor investigativa, la labor de reportería, de inmersión en esos territorios, y la otra forma es cómo se cuenta, porque son dos fases diferentes. Ahora, una está completamente pues ligada a la otra. Entonces yo me identifico más que como periodista investigativo, yo me identifico siempre como cronista. Yo he tratado de ser un contador de historias soportadas con una labor, trato de que sea rigurosa, pero he sido más como un contador de historias, que en esto también hay una manera de entender el periodismo investigativo, ¿no? El periodismo investigativo que se hace a veces para denunciar todos estos actos de corrupción, para denunciar casos por parte de irregularidades del Estado, pero también hay un tipo de periodismo investigativo que es el que profundiza en un tema, el que va más allá del registro, y ese es el que está ligado a mi interés personal, a qué voy a hacer yo en la vida como periodista y como persona, qué le voy a regalar yo, qué voy a entregar yo como a la opinión pública y a una comunidad desde el momento en que asumo ese hecho de ser periodista, que es un compromiso particular y un compromiso también hacia una comunidad, hacia alguien. Entonces cuando tomo esa decisión comienzo a investigar, comienzo a profundizar en cierto tema. Ahora, desafortunadamente me da la impresión de que ese periodismo ha ido decayendo en Colombia. Existen esfuerzos individuales de periodistas, pero si uno compara la labor de una unidad investigativa de un medio en este momento con lo que realizaba una unidad investigativa hace 30 años, hay una diferencia muy grande, y creo que está ligada también a el modelo de negocio que se creó alrededor de los medios. En los medios antes interesaba mucho la historia, primaba la parte periodística, y desde ese punto de vista cuánto costaba la historia era secundario, eso se invirtió. Ahora lo que prima es el interés económico, y en segundo lugar va la historia periodística. Entonces casi que una historia se mide ahora por cuánto cuesta hacerla, y es una pregunta que a veces la desarrollan en las salas de redacción unos personajes que tienen una función administrativa, que es el como de administrar los presupuestos de las salas de redacción.
Entonces ellos tienen que ver con el producto final, tienen que ver con la narrativa que se está haciendo en los medios, tienen que ver con ese ocultamiento que se está dando del país, sobre todo de las regiones. El país no está siendo contado, el país no está siendo investigado, no está siendo profundizado, ¿no? El país está respondiendo a un tipo de reportería que se hace por teléfono o que se hace con unos corresponsales bastante mal pagos que trabajan por nota y pues que hacen un esfuerzo de acuerdo como a lo que reciben. Entonces, desde ese punto de vista, la investigación ha ido decayendo. Ahora, ha ido surgiendo una manera nueva de hacer periodismo de forma individual o a partir de pequeños colectivos, y son todas estas formas que las manejan mucho mejor ustedes que yo, que son pues los fondos que se hacen para recaudar dinero para hacer una investigación, que son los proyectos a entidades internacionales para que financien una investigación. Pero miren que todo esto está por fuera de los medios, esto está más ligado a ese interés personal, a esa agenda de la vida, a ese compromiso vital que yo tengo con la vida como persona y como profesional. Entonces, creo que ese es uno de los riesgos que en este momento existen para el periodismo investigativo. Hay muchos otros pues de los que yo creo que vamos a ir hablando, que tienen que ver con todo eso de lo que sucede también en internet, con otros factores, pero básicamente creo que ahí puedo como resumir un poquito lo que me corresponde en ese punto. Bueno, yo quisiera que, a propósito de lo que comentan Javier y José, que nos comentaran sobre ese quiebre que hay en las unidades investigativas de los medios. Recuerdo que en los 80 y los 90 habían unas unidades muy fuertes en El Tiempo y en El Espectador sobre todo, y ahora lo que comenta José es real y es triste, y es que las historias, primero se mira cuánto valen las historias, a ver si se van a hacer o no. La pregunta es como en qué momento se jodió el asunto, para decirlo de una manera muy vulgar. Bueno, yo hablo un poco creo que me ha tocado, tengo 58 años, entonces me ha tocado vivir en los medios como unas etapas, unas fases en las que digo, en este momento no la preciso a ver exactamente, pero digo, aquí se jodió esto, ¿no? Entonces les cuento esto para ilustrar un poquito ese tema. Mi primera crónica, la de esa que les hablaba del grupo Quintín Lame, la escribí a máquina. Entonces imagínense pues, entonces me tocó toda la fase de la máquina, luego de unos aparaticos que se llamaban los Tandis, que los tenía la República, creo. El periódico de la República siempre ha sido un adelantado en cuestiones tecnológicas, aunque y no suena mucho lo que es la República. Los Tandis, de los Tandis pasamos a ya el computador, del sistema caliente al sistema frío de impresión de los medios. Entonces me han tocado muchísimas fases, ¿no? Me tocó en El Tiempo el fallecimiento de los dos directores, me tocó hacer la crónica del entierro de los dos directores, de don Enrique Santos Calderón y don Hernando Santos Castillo, perdón. Entonces me tocó hacer esas crónicas. Entonces han pasado como muchas fases, y una de esas fases es ese cambio que tú mencionas, como en qué momento se jodió esto. Yo recuerdo que estábamos como muy felices en la redacción de El Tiempo. Yo me la pasaba viajando casi que todo el mes, llegaba a Bogotá, escribía, proponía nuevos temas y me iba. Nunca cubrí noticia en El Tiempo en 19 años. Era una etapa en la que uno decía, tengo esta historia, y entonces simplemente, ¿cuál es la historia? Entonces uno la proponía, si sonaba, si era buena la historia, simplemente le decían, váyase. No preguntaban eso, ¿cuánto vale? Váyase. Y no llegaba y arreglaba por otro lado, en otro lado arreglaba pues lo de los viáticos, hotel, caballo, lancha, lo que fuera. No había ese requerimiento. Cuando había un evento así grande, mandaban un cronista, que vaya un cronista y cuenta la historia. Pero llegó un momento, había además este tipo de fenómenos. La avalancha
de Páez en 1994, el Tiempo la cubrió con un helicóptero que tuvo durante 10 días, porque por ser una zona de cordillera y de montaña, pues los puentes se habían caído sobre el río Páez, no había manera de transportarse. Entonces la única manera de hacer un buen cubrimiento era a través de unos medios logísticos muy fuertes. El Tiempo mantuvo durante 10 días un helicóptero y mantuvo con sede en Neiva un equipo de periodistas del que formábamos parte, como unos 4 o 5 reporteros y unos 3 reporteros gráficos. Era una cosa fuerte. Y nos estuvimos allá durante 8 o 10 días más o menos. Yo me quedé un poquito más recorriendo la zona. Entonces eran unos esfuerzos muy grandes. Pero llegó un momento en que comenzó, yo recuerdo que por lo menos en el Tiempo se colocó un cartel muy grande con un dibujo que creo que era flujograma, era como el nombre ahí, flujograma. Entonces en el flujograma aparecían unas oficinas, un nuevo editor que se llamaba editor administrativo, una figura un poco rara en una sala de redacción, editor administrativo, y comenzó a crearse ahí un modelo empresarial. Antes existía una casa periodística, ¿no? Una casa periodística al que vibraba, que se emocionaba por los temas periodísticos. Comenzó a darse un proceso de empresarial, pasó de casa periodística a empresa periodística, ¿no? Por los modelos de negocio, porque era la manera en que los medios consideraban que podían sobrevivir. En ese momento creo que las cosas comienzan a irse hacia otro camino, porque entonces ya una empresa periodística funciona alrededor de rentabilidad económica, mientras que una casa periodística funciona alrededor de historias periodísticas. Entonces, en ese quehacer empresarial, pues comienza a darse esto, ¿no? Presupuesto, política tiene un presupuesto de tanto, deportes tiene un presupuesto de tanto, entonces ya toca mirar como qué se puede cubrir con 1, con 2 o a través de teléfono. Y eso se da en todos los medios, no es en uno solo, se dio en unos más tarde que en otros, pero se dio absolutamente en todos los medios. Entonces creo que en ese momento comienza a darse ese fenómeno que para mí se manifestó en una ecuación que me pareció bastante triste, y es que antes, como les decía anteriormente, uno decía, bueno, que hay una historia en tal parte, entonces el director, el editor que pensaba periodísticamente decía, que vaya un cronista. Entonces un cronista, a veces con un fotógrafo, casi siempre con un fotógrafo, a veces se hacían unas fotos uno mismo, pero es que vaya un cronista. Entonces el cronista arreglaba maleta, cuadraba hotel, transporte y se iba. Claro, esos son gastos. Con el modelo empresarial, ya con los años ya implantado, estaba la misma historia. ¿Que hay una historia en La Guajira? Ya la respuesta era que manden una crónica. Ya no era que vaya un cronista, sino que manden una crónica. Entonces, que manden una crónica, ¿qué implica? Bueno, el que la mande a más bajo costo, ¿cierto? Ya es el que esté más cerca del lugar. Que es que no hay una persona especializada en crónicas, no, es que manden la crónica, que acá se complementa y comienza a hacerse más patente otro fenómeno, y ese es de cierta maquila en las salas de redacción. Tenemos un modelo empresarial que funciona igual que una fábrica, y eso comienza a repercutirse. Entonces en las salas de redacción se da un fenómeno que es una especie de maquila. Entonces una persona envía un texto y comienza a ser complementado el de acá. Entonces a veces el de acá pone una parte, entonces le piden a otro corresponsal que mande otra parte. Yo recuerdo que muchos temas comenzaron a ser armados así, lo armaban entre 4 o 5 personas, que es una cosa que pues después se le van dando otros nombres, ¿no? Es decir, ya como justificando el asunto, pero son fenómenos que creo que muestran en qué momento comenzó un poco a cambiar eso. Ya los viajes, pues si hay un presupuesto que no se puede pasar de determinados presupuestos, de determinado monto, de un tope, pues ya no son 10 viajes al mes, sino que ya son 2 o 3 viajes al mes. Entonces eso comienza a influir en las narrativas.
Yo creo que en esa línea de los quiebres Andrés Felipe puede complementarle, porque más reciente, 10 años de ejercicio periodístico, sí, 12. Cuéntenos qué más quiebres hay, porque ya vamos en la empresa periodística, no hemos mencionado también los intereses políticos, económicos. Yo veo ahí, y muy en la línea de lo que ha dicho José, que es muy acertado, y es que hay dos factores claves: la comercialización de la información, porque se volvió finalmente un tema de negocio, y eso genera unas consecuencias en el contenido y la calidad de la información pues muy nefastas para que la opinión pública pueda contextualizar el hecho informativo muchas veces, y es trabajar a muy bajos costos, es poner a cubrir un hecho o ponerlo a trabajar a profundidad un hecho informativo, quizás a la persona que de pronto no sea la más preparada, pero pues es la que mejor ofrece en términos económicos los medios para que el mismo medio de comunicación como industria lo contrate para hacer eso. Ese factor es clave, porque obviamente va en detrimento de la calidad de la información, y yo hoy lo vivo desde el otro lado, porque en este momento no ejerzo periodismo, pero estoy produciendo contenidos informativos desde lo institucional, y veo mucho, incluso la mayoría son, se lo decía ahorita Fabiola, me pasa algo particular, es que muchos que fueron alumnos míos hoy cubren en los medios, están chiquitos, están recién llegados, pero cubren la información de una manera que yo a veces me quedo como, oiga, no pregunto nada, si yo le digo que es así, y se fue con eso para el medio rápido, porque es que tiene un problema, la inmediatez, ¿no? Entonces las nuevas tecnologías lo agobian y tiene que correr a publicar. Entonces, pues yo feliz porque me publica lo que yo quiera. Finalmente yo estoy produciendo contenidos para que los medios me publiquen, porque necesito que la imagen de mi institución, en este caso, trabajando desde lo corporativo, pues se vea reflejado. Y entonces se vuelve fácil. Pero me echo para atrás y digo, oye, cuando uno estaba antes, uno por lo menos se tomaba la molestia en una rueda de prensa de jugar con el arma, para mí más eficaz de todo periodista: contrapreguntar, para no tragar entero. Y uno preguntaba, y si generaba pelea y se incomodaba el funcionario y le quitaron el micrófono para que no preguntara más, entonces yo me iba contento porque dije, bueno, ahora sí ya encontré lo que necesitaba, acá sí hay noticia. Y no era precisamente el tema de la rueda de prensa, sino otro tema. Pero hoy en día no, hoy en día poco se pregunta, y los estudiantes que ya no son estudiantes, que están recién desempacados en la industria mediática, en los medios, pues infortunadamente también no son en muchos casos bien pagos, y les ponen unas responsabilidades el medio. Ahí fue muy de la mano con lo que decía Javier, que hay malos medios y muy buenos periodistas, pero en algunos casos esos malos medios, por ahorrar costos, escogen a los menos capacitados, no porque no lo puedan lograr, sino porque les falta todavía horas de vuelo en esto y no tienen de pronto la experiencia, pero igual van a cubrir porque les toca. Y entonces ahí vuelvo al tema de la calidad de la información, se pierde, no hay profundidad, no hay análisis, no se va más allá de lo que le den a uno. Y para rematar, pues las nuevas tecnologías facilitan mucho más. Y voy para el segundo factor, y es que el periodismo, infortunadamente, a hoy se dejó llevar la delantera de las nuevas tecnologías. No las supo utilizar para su provecho y beneficio propio, en el sentido de generar un periodismo mucho más duro, mucho más profundo, que obligar al medio a decir, oiga, es que hay que seguir haciendo este periodismo, sino que se dejó tomar la delantera, y las nuevas tecnologías volvieron al periodista un periodista entre comillas vago. Ya no salen hasta la calle, ya no van a hacer reportería, ya no se toman la molestia de ni siquiera, como decía ahorita, preguntar o de ir a buscar la contraparte como para ver si efectivamente eso es así o no. El otro día me causaba mucha casualidad y le dije a un colega mío de un medio impreso muy prestigioso, porque le dije, oiga, ¿dónde puedo pasar la cuenta de cobro? Y dice, ¿cómo así? ¿Por qué?
Dice, porque es que el comunicado salió tal cual como yo lo escribí, no le quitaron nada, o sea, yo lo escribí, yo publiqué por periódico, y esto era una información como todo comunicado, pues para que el periodista lo agarre, lo mastique, o lo tire a la basura y diga, esto no es así, voy a buscar otra cosa, o voy a buscarle más a esto, pero pues ya no pasa, porque no hay tiempo, y porque nos dejamos tomar la delantera de las nuevas tecnologías, y en vez de usarlas para potencializar el periodismo, de una manera crítica, y que uno le pueda decir al medio y al dueño del medio, oiga, es que usted me necesita porque es que yo produzco con calidad, no por cantidad, pero las nuevas tecnologías nos permiten es producir cantidad, y obviamente siempre nos harán incurrir en errores si uno no está siempre ejerciendo esa valiosa y tan apasionado ejercicio del periodismo que es la reportería. Yo a mis estudiantes siempre les digo a la calle, que acá en el salón de clase vamos a hablar 5 minutos, porque yo no voy a hacer periodismo en un tablero, ni les voy a enseñar a hacer televisión en un salón. Vamos a la calle, y a la calle es ir a buscar, las historias están en la calle, ni van a caer del techo, ni van a salir del señor Google. Ahí pueden haber indicios para que uno diga, vamos a mirar qué está pasando, pero el verdadero periodismo es el que debería usar las nuevas tecnologías hoy en día de una manera casi que a su favor, pero muy en detrimento de generar cantidad, para generar más bien calidad. Bueno, esa pregunta de mi decano, como le digo con cariño en mi Pau, de en qué momento está el quiebre, yo creo que, como lo decía Kapuczynski, ese momento está cuando la noticia se volvió negocio. Ese cambio que nos comentaba José Navia, y que fue patético, fue así. En los medios empezaron a dejar de pagar a cronistas para que viajaran, en los medios empezaron a decirle a los periodistas jóvenes, porque son los que pueden pagar más barato, ya no veteranos sino muy jóvenes, siéntese ahí y haga todo el día copy-paste. Tengo alumnas que me dicen, no, profe, es que llegué tarde porque es que estaba trabajando. ¿Así dónde trabajas? En tal canal. ¿Y qué haces allá? No, todo el día copy-paste. Ah, ok. Entonces Kapuczynski lo decía, en el momento en que esto se volvió, en que la noticia se volvió un negocio, aparece el sistema multimedia, ¿sí? Que entonces también lleva a que ya una crónica no se firma, porque la crónica no la investiga, no la realiza una persona, sino que un trabajo en cualquier género es una colcha de retazos. Entonces el uno toma la foto, el otro lo saca por televisión, el otro lo saca en texto, y ya pues no hay créditos, porque no es de nadie, no es ese trabajo que alguien puede decir, yo lo hice, yo investigué, yo escribí, yo pregunté, contrapregunté, busqué la confrontación, etc. Y esto sumado al cambio de siglo, cuando pues sabemos que en política se vivió en Colombia un momento bastante difícil, que aún se vive, que hay una polarización absurda, y eso entonces sumado a las redes sociales, se ha llegado en que ahora la noticia es un Twitter, y se ha llegado en que ahora la noticia es un chisme que se replica, pero al que no se profundiza, como dicen aquí los colegas más jóvenes, ya eso como que no tiene importancia, salir a la calle, mirar a los entrevistados a los ojos, se recibe cualquier comunicado de prensa y se publica tal cual, no se confronta con otras fuentes. Y creo que las nuevas generaciones, que tienen una gran arma en su mano, no hay duda, la tecnología, las redes sociales, es maravilloso. Estoy de acuerdo en que no han sido utilizadas, sino todo lo contrario, ha sido para producir un periodismo donde se piensa que Google es una fuente, y Google no es una fuente, donde no se contrasta, donde todo es de afán, donde los grandes medios, como ahora es negocio, y los que están y los propietarios no son periodistas ni mucho menos,
sino banqueros y empresarios que necesitan que dé más utilidad al negocio. No es un periodista que está al frente con su sensibilidad, con su vena investigativa, sino es un negocio. Entonces todo ha cambiado. Y creo que también ese quiebre lo podemos ubicar en épocas como cuando el colega Jorge Enrique Botero, por ejemplo, llegó un día muy contento a Caracol. Estoy hablando del cambio de siglo. Y muy contento porque por primera vez había logrado las imágenes, vuelvo y retomo el tema secuestro, las imágenes de todas las personas que estaban detrás del alambre de púas, que había miembros de la fuerza pública, diputados, políticos, y llegó muy contento, como cuando uno está feliz de que va a hacer una tarea y llega con la tarea muy bien hecha. Y faltaban 2 minutos o 40 segundos para que se acabara el noticiero de esta noche, y alcanzó en cuestión de segundos a transmitir las primeras imágenes de los secuestrados detrás del alambre de púas, imágenes que por primera vez veía Colombia, y se dijo en ese momento son horribles porque muestran algo muy similar a los campos de concentración nazi. Pero fueron unas milésimas de segundo con las que se acostó Colombia esa noche. Año 2000, repito, teníamos zona de extensión y todo esto, y se fue a descansar porque acababa de llegar de un viaje muy largo de la zona de extensión. Y Jorge Enrique llega al otro día a su noticiero feliz de que va a mostrar todo lo que traía, y se encuentra es con su despido en el escritorio. No tuvo otra alternativa de empezar por España. Yo estaba en esos días estudiando en la Complutense en Madrid, que vamos a una cosa que nos vienen a contar, y cuál sería mi sorpresa con que me encuentro con mi colega Jorge Enrique y dice: ya me censuraron en Colombia, veo que el único camino que tengo es empezar a contarle a Europa cuál es la locura que estamos viviendo allá, porque allá no me la dejaron contar. Creo que eso que sucedió en el año 2000 también marca un quiebre del cubrimiento periodístico. El conversatorio tiene un riesgo que se nos puede volver un debate, ¿no? Porque aquí hay docentes, decanos, periodistas, y que estamos casi que implícitamente pensando entonces en dónde recae la responsabilidad de los currículos, de cómo estamos pensando los planes de estudio, las metodologías, los sílabos en cada uno de los espacios académicos de periodismo. ¿Sí? Entonces ahí habría otro debate interesante, pero para retomar y lo que nos atañe al tema, a mí sí me surge una pregunta y me cuestiona entonces el relato, la narrativa del periodismo investigativo en ese orden, y pues eso también sería un mensaje para los estudiantes. ¿Cuál debería ser entonces esa narrativa y ese relato para poderle contribuir a este país, para despertar a este país, para contar la historia como tenemos que contarla? Y retomo rápidamente lo que decía el periodista José Navia, que cuando va al pueblo Nasa a modo de un registro, una reportería, resulta que usted se queda por muchos días conociendo, ¿no? No va, su esfuerzo no va al registro, sino es conocer, indagar. Es un esfuerzo persistente, que me encanta esa palabra, como lo decía. Entonces ahí yo les planteo cuál es veces, sí. Incluso para anotar una cosita, muchas veces simplemente no voy con la idea de publicar, simplemente voy y me quedo 3 días porque el hotel allá en Toribío, el hotel es barato, la comida también es barata, entonces me puedo quedar en Toribío 2 o 3 días simplemente hablando con la gente que conozco y sin la intención de publicar, sino como para no desactualizarme y para tratar de entender una dinámica tan cambiante en asuntos de conflicto como la que existe en ese territorio. Es otra manera de mirar el asunto. Muy bien, Javier Osuna tiene otra cita, pero yo quiero que usted por favor responda para, pues, justamente comentarles a los estudiantes de cuáles serían esos mecanismos para ese cultivo de paz, ¿no? Atendiendo las narrativas y los relatos de ese periodismo investigativo. Bueno, a mí me da muchísima pena, además me da muchísima lástima porque está muy simpático y muy agradable la conversación.
Yo quiero amarrar como la pregunta anterior y esta última que haces como para quedar, mejor dicho, al día con la mesa y les pido pues excusas. En otra oportunidad tendremos seguramente la oportunidad de compartir más. Mire, quiero dar dos ejemplos que me parece que son claves para responder lo que preguntaba Miguel. Yo he pasado por varios medios de comunicación y me tocó ver cosas muy extrañas, digamos, dentro de las salas de redacción y cómo se resuelven las cosas. Pero les voy a poner dos ejemplos que a mí me parece que nos ponen en vilo un poco sobre cuándo esta vaina se jodió, al menos generacionalmente yo cuando vi que esta vaina se jodió, ¿no? Mire, yo tuve un compañero en la revista Semana, un tipo brillante, que se llama Juan Esteban Mejía Upegui, ¿no? Juan Esteban realizó una investigación, como dice José Navia, profunda sobre un médico que sin ser cirujano estético estaba asesinando mujeres, literalmente. Es decir, era una cosa escabrosa lo que estaba pasando en Medellín. Él hizo una noticia a profundidad, la envió, la revista Semana utilizaba la figura de las corresponsalías, y él envió su nota perfecta, ¿no? Diciendo, este tipo que no está especializado en cirugía estética está poniendo en riesgo la vida de pacientes. En Bogotá, ¿no? En un país que es profundamente centralista, dijeron, vamos a darle una vuelta a esa noticia, ¿no? Y a alguien, que yo todavía, a mí me gustaría saber quién es, ¿no? Pagaría, no mentiras, pero se le ocurrió decir, esto es más interesante si decimos que el tipo no tiene título de médico, ¿no? Y la sacaron así, modificaron la nota que había escrito quien vio esta realidad terrible, investigó por meses, y escribieron una falsedad sobre una persona cuyos móviles son profundamente debatibles y cuestionables, pero cambiaron la versión del periodista que estaba encargado. Pues proceso judicial, ¿no? La nota sale sin firmarse en la revista Semana, entonces va, le tocan a la puerta de la revista Semana el médico, ¿no? Que tiene una chequera amplia, ¿no? Ya se imaginarán ustedes a quién operan, o no. Y el tipo le dice el médico a la revista Semana, oiga, lo voy a denunciar por injuria y calumnia, ¿no? Y la revista Semana, que ya había despedido a Juan Esteban porque ya se había agarrado con la revista, porque eso es a veces hacer bien el trabajo, dijo, no, espérense, su problema no es con la revista Semana, sino con quien escribió esa nota. Levanta la reserva de la responsabilidad sobre un error que no es del periodista sino del medio, y se lo entrega en bandeja de plata a un tipo que judicialmente se lo puede comer pagando 3 abogados con toda la plata que tiene. Literalmente eso fue lo que pasó, y es una palabra que ustedes tienen que aprender, y me parece que esto está jodiendo el periodismo en Colombia, y es el acoso judicial. Las organizaciones de libertad de prensa nos llevan advirtiendo esto hace rato, porque es que ustedes, como periodistas independientes, les amontan denuncios sobre información que ustedes saben que es en muchas ocasiones correcta y que no deberían rectificar, pero tienen que meterse en un proceso judicial o penal que dura casi 3 años, ¿no? Poniendo parte de su patrimonio. ¿Y eso qué implica? Pues que no se queda callado, porque tiene que resolver primero una situación legal, primero hay que comer. Entonces estamos tan jodidos que queremos periodismo independiente o periodismo corporativo, pero cuando las cosas se ponen difíciles y hay procesos judiciales, volvemos al periodismo individual. El medio de comunicación deja solo a ese que se atrevió a contar historias, incluso falseando. Entonces, ese es una cosa que me gustaría poner sobre el debate, y creo que estaría chévere. El acoso judicial. Le sale más barato a quienes quieren silenciar a la prensa que amenazar directamente, usar herramientas constitucionales para perseguir a las personas. Y esto me parece que nos pone en una situación difícil. Y el segundo punto en el que yo vi que esto se jodió, yo siempre he tenido una resistencia, ustedes quizás no sé si me ven joven o viejo, ¿no? El tiempo pasa ya, pero espero que me vean muy joven, no mentiras. El asunto es que yo siempre resistí mucho el tema de los medios digitales, ¿sí? Porque mi vida está obligada al papel, a mí me encanta leer el periódico, soy un poco, no sé si primitivo en ese sentido, pero me gusta. Pero he terminado trabajando en muchos medios digitales, generacionalmente. Y cuando salió Verdad Abierta, yo dije, ¿qué carajo? ¿No? Le dicen a uno, puede hacer periodismo sin correr, es que chévere. Puede contar historias, si no hay limitante de espacio, no lo voy a joder por cuartilla, le escriba largo, pero escriba preciso, dele, ¿no? Y me acuerdo en ese proceso, yo muy emocionado encontrándome con este tema de la web, escribí ese texto de la prensa silenciada del que tú hablas, que da cuenta de los asesinatos de periodistas confesados por paramilitares en la Ley de Justicia y Paz. Yo quise hacer un homenaje a los periodistas regionales, porque si Colombia, a nosotros se nos olvida que en la región nos matan periodistas por contarnos historias que son importantísimas, ¿sí? Y
Y la historia salió, la que era la directora en ese entonces del portal estaba de vacaciones, ¿no? Yo tenía un editor regular tirando malísimo. Y el tipo la publicó como yo se la di. La verdad, el hombre no leyó eso que yo le entregué. Salió publicado y bueno, pues yo muy feliz. Yo, de hecho, hice esa investigación por mi cuenta, como tú dices, porque eso no cabe en la agenda de un medio de comunicación. Fue casi 6 meses de investigación. Cuando los viajes me daban, yo aprovechaba y hablaba con los familiares, recaudaba información y nunca dije que la estaba preparando hasta que lo tenía listo. Bueno, salió publicado y volvió mi jefe de viaje, ¿no? Y me llamó a la oficina. Yo pensé que me llamaba feliz y me llamó bravísima. María Teresa Ronderos, que la quiero mucho, pero no te esperan. ¿Pero qué esa vaina tan larga? Yo, tan larga. O sea, estoy teniendo otra vez la discusión de los medios impresos, pero ahora en digital. Otra vez me están diciendo que estoy escribiendo largo. ¿Cómo va a ser esto? Yo por dentro se me rompió como esa utopía de los medios virtuales. Pues me dicen periodismo de profundidad, me prometieron que, ¿qué es esto? No, claro, pero literalmente, como si hubiera sido una bofetada. ¿Pero esto qué? ¿Cómo salió? ¡Qué horror! Nada. Bueno, discusión una semana entera y con cara de pocos amigos con todo el mundo en la redacción, pues porque uno trata de defender eso que hizo. Yo me voy de la revista Semana, ¿no? Y ese texto se ganó el Premio Nacional de Periodismo. Entonces organizaron una cena para que celebráramos la vaina, ¿no? Y María Teresa me dijo, Javier, esa nota fue la que editamos los dos, ¿no? Yo decía, pero es que estamos profundamente desconectados en las salas de redacción, se nos olvidó. Sí. Es que no hablamos, nosotros no hablamos ya, no hablamos. Cuando yo entré, ya, pues, cuando yo entré a la revista Semana, mire, yo tengo un apellido que es una cagada, porque toda la gente, no es una cagada porque no me guste, es una cagada porque toda la gente cree que tengo que ver con el caricaturista. Mire, que no le he dado la mano, ¿sí? Si me lo presentan me pongo feliz, ¿sí? No me gustan todas sus caricaturas, pero lo respeto. Pero es una embarrada porque toda la gente cree que uno es un delfín, ¿no? No, yo entré a la revista Semana sin ningún tipo de ayuda y he entrado a todos los medios de comunicación raspando como todo el mundo, ¿sí? Y cuando yo entré, era mi tercer intento de independencia juvenil, los otros 2 fracasos, ¿no? Yo entré con una mano de la atrás a trabajar allá y yo me acuerdo que en la hora de almuerzo yo me llevaba mi sanduchito, que era lo que yo me podía armar, y comía ahí en un despachito que tenía en el segundo piso en la oficina de la 94. Y yo comía ahí y pasaba una cosa que era increíble, es que llegaban las secretarias de todos estos tipos que son los monstruos, porque hay una generación de periodistas tremendos, y veían que yo siempre comía el hijo de madre sándwich ese con papas o una hueva cocinando, he mejorado. Y ellas muy solidariamente me decían, no, pero póngale arroz a esa vaina, hermano, o sea, se va a partir. Y ellas muy amorosas, muy queridas, como que me ponían ahí, ¿no? Me terminaba haciendo una minga, pues, de almuerzo, pero en el que yo me enteraba de unos temas de investigación buenísimos, porque estaban ellas ahí. O sea, pues, era un privilegio esto, y como uso trataba de permanecer mucho ahí y comer ahí. Pero cuando llegaba la hora del almuerzo, lo que pasa es que la gente se iba a comer a la 93. Las personas iban a comer platos que costaban 7 veces eso, desconectados de ese país real y ese tesoro que sería sentarse, hablarse, mirarse, tomarse un café y preguntarse qué carajo está escribiendo, ¿sí? Creo que estamos profundamente desconectados de la realidad y creo que hay unas diferencias salariales que son groseras en este país. Creo que hay que poner sobre eso aquí de frente, y es, claro, es que una persona se gane 7 veces lo que se gana la persona que está haciendo una investigación por la carrera de su vida, eso es una obscenidad, ¿sí? Es una obscenidad. Entonces, esos 2 puntos me gustaría ponerlos ahí, zanjar el tema de las condiciones laborales, que es clave para el periodismo de investigación, y el tema de acoso judicial, que creo que es importante. Y ya, para meter en la pregunta y cerrar y todo esto, que ya me están aquí diciendo que la embarré, que voy tarde. Mire, José me dijo ahorita una cosa que a mí me encanta, y es que de nada sirve haber hecho un proceso de investigación tremendo si esto no conecta con la gente, ¿sí? De nada sirve hacer periodismo de investigación si no le damos a eso un ropaje de verdad que resulte atractiva para quien se encuentra con ella. Y ahí creo que la estamos embarrando, porque se asume que el periodismo de investigación es sencillamente datos, ¿no? Usted completa, asumimos que la gente tiene un contexto en la cabeza, y si no hay identificación, como dice don Marcelo Martínez, pues el periodismo, a mi modo de ver, carece de sentido, ¿sí? Creo que las universidades, el periodismo, yo estoy muy de acuerdo con lo que han dicho aquí, el periodismo yo creo que no se puede enseñar, se puede aprender. Uno,
como decía Caparrós, ¿no? Uno ve a una persona que lo hace y va adquiriendo esa competencia, ¿no? Incluso hasta en sus mañas, ¿no? Uno va encontrando maneras de hacer las vainas distintas, pero al menos sabe que es mañoso, ¿sí? Y creo que tenemos que preguntarnos y tenemos que formar narradores, porque la tecnología va a cambiar. Yo creo que a nivel de multimedia siempre habrán cosas maravillosas para hacer. Esta semana salió un especial bellísimo, precisamente en la revista Semana de la Comunidad Huitoto, pero trabajazo me pareció, ¿sí? Sobre el tema del mercurio, la contaminación, lo que está pasando con los niños, una cosa atroz. Están comiéndose un pescado de 2 puntos de mercurio cuando debería ser como de 0,5, una barbaridad. Estamos envenenando nuestra propia agua y a las comunidades indígenas, estamos exterminando a través de la contaminación del agua por el oro, ¿no? Es nuestro, el oro a la colombiana. Y eso es lo que está pasando en el Atrato, eso es lo que está pasando en San Juan, y digamos que lo que yo siento, el reto grande acá es construir narradores también, no solo gente que encuentre historias, sino que sea capaz. Bertolt Brecht decía una cosa que es que a la verdad hay que darle pues un ropaje, ¿no? Y yo creo que a esa verdad hay que darle un ropaje, y es el reto que tenemos en las universidades, ¿no? Darle herramientas a los muchachos para que, y a los jóvenes y las jóvenes, para que construyan una manera de contar que al menos resulte atractiva, ¿no? Creo que esa es como lo que me gustaría decir. Yo pues les agradezco, ¿verdad?, muchísimo como el tiempo, y bueno, les dejo aquí, te dejo a ti, ¿no? Que es un libro reciente de la Fundación de Reconstrucción de Memoria con personas mayores de 60 años en todo el país. A propósito, ¿no? La Fundación Fahrenheit, ¿no? De la Fundación Fahrenheit, en la que trabajo, porque es que la historia en Colombia no la cuenta la gente que la vive, ese es un problema grande. Nosotros trabajamos para que las comunidades la cuenten. Ahí tienes la voz de personas mayores de todo el país, ¿no? Para Fabiola. Sí. Y pues para Fabiola, que ya le entregaré de los acabamos un proyecto muy lindo para ellas que hoy, con jóvenes que hicieron parte de grupos armados, del que después les mostraremos más cositas. Y bueno, pues les agradezco. Javier, muchas gracias por sus aportes. Aquí continuamos, pero yo creo que el auditorio también puede en dado momento hacer una pregunta, una contrapregunta, si la tienen. Perfecto, ven y aquí hablamos, porque esto es un conversatorio. Pero Fabiola, yo creo que aquí ya hay varios aspectos del periodismo, Miguel, colegas, en donde debemos generar más debates, ¿sí? Sobre todo reflexiones, el debate y a la reflexión, porque es que necesitamos un periodismo, ¿verdad?, puro, en su esencia. Hola, buen día. Sí, claro que sí. Bueno, pues yo vi que era una figura de conversatorio y vi que no estábamos conversando mucho con el auditorio, y creo que eso es importante, ¿no? Porque finalmente pues estamos en una facultad de comunicación social para la paz y pues necesitamos comunicarnos entre nosotros. Entonces yo tenía una primera pregunta, o más que una pregunta, es como un comentario acerca de lo que ustedes están hablando del periodismo investigativo, y lo tengo anotado porque si no de pronto digo cosas que no quiero decir. Entonces, bueno, revivir temas que no se tocan en medios creo que es una parte importante de ese periodismo investigativo. Es como ese riesgo que debemos tomar quienes estamos metidos en este cuento. Entonces creo que esos temas que no tocan los medios deben ser como digamos, eso que nosotros debemos tocar. Y bueno, quisiera yo también comentarles o hablarles de una investigación que hicimos hace poco que se llama El discurso del miedo y el silencio de la estigmatización, que es acerca del asesinato y amenaza a líderes sociales en Colombia, que los invito también a que lo lean. Está publicado en Indepaz, en la página del Instituto de Estudios para la Paz, y que nos da, digamos, un reflejo muy importante de cómo no se cubre en medios toda esa estigmatización por parte de líderes políticos, de líderes de opinión precisamente también, y de medios de comunicación. Entonces, bueno, los invito a que lo lean, y como un reflejo de ese periodismo que debe estar ahora y que debe ser, digamos, que debe marcar tendencia, porque yo digo que los jóvenes ahorita, pues como lo decían, muy en la parte digital, muy en la parte de redes y todo eso, pero creo que también se vuelve una herramienta para que empecemos a entrar en temas nuevos y a tratar temas nuevos,
y a darle una mirada diferente a eso que los medios no hablan mucho o que precisamente, como lo dice la publicación, lo silencian, ¿no? Entonces es una invitación también para nosotros como estudiantes y para que nos metamos en el cuento, ¿no? De aprovechar esas herramientas que van surgiendo y que también nos sirven. Y bueno, pues darles las gracias también a ustedes por la invitación. Bueno, yo creo que siempre será un plus a la hora de producir contenidos informativos desde el periodo investigativo, pues el simple hecho de saber contar una muy buena historia, porque uno se puede encontrar con muchas cosas, pero también hay que saber ponerla en unos filtros, masticarla, y después de evaluar si es una muy buena historia, pensar ahora cómo la voy a contar. Y yo creo que, para meterme un poco en el tema del eje temático del conversatorio, las narrativas de hoy desde lo periodístico, infortunadamente, siempre van a depender de lo que dé la agenda mediática. Voy a poner el ejemplo de lo que pasa, bueno, en el Catatumbo, en Nariño, en Tumaco, en la frontera con el Ecuador. Se volvió noticia porque pasó un hecho relevante en el caso de Ecuador, del asesinato de los dos periodistas ecuatorianos, más las dos personas que están secuestradas. Pero si no fuera por eso, nadie se interesaría por escribir sobre lo que está pasando o contar lo que está pasando en la frontera. Lo mismo sucede en Nariño, más arribita en el Cauca, en el Catatumbo en este momento. La agenda mediática sigue dando el pie para decir, ahí hay noticia, vayamos, pero lamentablemente vayamos a cubrir y ya. Pero después nos olvidamos de esas zonas donde la narrativa, donde el periodismo debería ejercer un papel fundamental, y es generar el espacio, no solo para informar, ya lo miro desde la comunicación, sino para generar el espacio dialógico en el que le podamos dar voz a esas comunidades, a esa gente, a esa población que vive allá, que es donde verdaderamente hoy se vive el posacuerdo, ¿no? El posconflicto. Desde lo informativo, claro, es lógico poder generar historias buenas, contextualizadas, bien investigadas, con una ardua labor de reportería y obviamente sobrepasando todos los obstáculos que eso lleva. Pero desde la comunicación también es interesante poderle dar voz a todos los posibles, y ahí voy de la mano con lo que decía ahorita Javier, y es que lamentablemente pues la lógica mediática está diseñada para no poder contar mucho hoy en día, y eso nos limita, pero siempre habrán espacios donde se puedan contar, y yo creo que poderse enfocar en ese escenario de darle la voz a aquellos que los grandes medios, por su afán y su inmediatez de cubrir, no se la dan porque no tienen tiempo ni espacio para publicar todo. Es ahí donde se puede empezar a construir un poquito de esa paz dentro del marco del posacuerdo que nos sirve, generar diálogo, darle la voz al que hoy no la tiene en esos espacios tan alejados, donde solo es noticia porque pasó algo extraordinario que se salió de lo normal, y porque además en este caso las fuentes oficiales del Estado llamaron la atención, y entonces ahí sí todos los medios corren a ver qué es lo que sucedió allá. Pero construir historias a veces representa un reto interesante, con todos los obstáculos posibles, pero uno como periodista eso lo tiene que medir muy bien. Entre más obstáculos tenga, seguramente es porque la historia está muy buena, es porque hay algo todavía muy interesante por descubrir. Voy a poner un ejemplo breve. Me pasó con mi última gran investigación que terminó en libro, que es la historia de la rectora de la Universidad Autónoma de Barranquilla, de la Autónoma del Caribe, Silvia Guete, hoy con detención domiciliaria en un dúplex grandísimo, con todos los lujos del mundo. Y
tuve todos los obstáculos del mundo, tuve todas las puertas cerradas. Además era ir de Bogotá en los días míos de descanso, los fines de semana, a Barranquilla, ir a buscar en las cárceles a paramilitares que estaban hoy sometidos a Justicia y Paz y que hoy ya no están, lo cual sigue generando un riesgo. Ir a tocar todos los días el timbre en la portería para que la señora Goethe me atendiera y dejarle notas escritas durante casi 8 meses. Y mucha gente me decía, no se meta ahí, no se meta ahí. Y un día viniéndome de regreso en el avión de Barranquilla a Bogotá, un vuelo tarde, pues, eran los más baratos que habían, como a la medianoche, y me quedé pensando y yo decía, oiga, pero es que si la historia es tan interesante, ¿por qué nadie en la costa, con tanto escritor bueno que hay, tanto cronista, tanto periodista investigativo, no la han hecho? Entonces entendí que es que allá había un poder bastante complejo, con una señora poderosísima, que además tenía, pues ya no tiene, porque ya no dirige esa universidad, pero pues era una facultad de comunicación muy importante, y muchos de los periodistas pues tenían un problema, es que eran egresados de esa facultad, entonces entraban en un conflicto de no quererse meter en una ciudad tan pequeña donde la bulla y el ruido es rapidísimo. Entonces yo dije, es verdad, si esto no lo cuenta alguien de afuera nunca se va a contar a profundidad. Y ese día asumí que los obstáculos eran un escalón más para llegar a poder armar el rompecabezas que ni siquiera la justicia ha podido, pero pues ahí vamos. Entonces acabo con todo esto para finalizar mi intervención acá, en que el verdadero ejercicio del periodismo debe ser un periodismo a profundidad, en donde los retos se vuelvan cada vez un incentivo para el periodista para seguir buscando lo que quiere encontrar, y obviamente pues cuando lo encuentra el premio es grande, porque se logró cumplir el objetivo de sacar a la luz pública algo que las esferas de poder en todos sus niveles querían ocultar. Eso desde lo informativo. Desde lo comunicativo es importante siempre, como periodista, poder darle la voz a todas esas fuentes de información que a veces no parecen tan importantes, pero que son las que de verdad viven en carne propia la situación que se está generando y el hecho que después se va a volver pues, mediáticamente noticia. Buenos días. Yo tengo una pregunta acerca de un comentario que hizo alguno de ustedes ahorita, de que los medios tenían que llevar la mirada a las víctimas, contar, narrar sus historias, entre otras cosas. He tenido la oportunidad de trabajar con algunos grupos, pero siempre me queda la duda de cómo no jugar con su memoria, de cómo no simple llegar, narrar sus historias y contarlas e irme y qué hacer. Y siempre me pregunto por esa tarea, tanto de medios tradicionales como de medios alternativos o entre otros. Gracias. Perdón, es que no entendí bien, ¿en el cómo contarlas? No, la labor del periodismo en ese tipo de historias, exactamente, de qué tipo de qué forma no juego con la memoria de las víctimas, con sus narraciones o con estos acontecimientos, con que ellos participen, yo les abro ese espacio para que ellos lo cuenten, pero ¿qué pasa después? ¿Es un seguimiento o es la forma, digamos, esa labor periodística en ese sentido del trabajo de víctimas? Bueno, yo creo que aquí hay un asunto, y es que los periodistas, quienes estudiamos periodismo, creo que en un altísimo porcentaje tenemos a veces un sentido mesiánico de las cosas y pensamos que como que vamos a solucionar algún problema, que vamos a cambiar ciertas realidades, y resulta que no hay tal. Entonces, además, cuando trabajamos sobre todo ligados
a un medio tenemos un sentido bastante utilitarista del asunto. Nosotros vamos a una región y es muy triste cuando la gente le dice a uno, ¿y cuándo vuelve? ¿Y usted cuándo vuelve otra vez? Y resulta que uno, pues, si es honesto, le va a decir uno, pues quizá nunca, pero como que siempre es uno la esperanza de que es probable que regrese a recoger ese tipo de historias, porque eso ocurre donde hay víctimas, donde hay gente vulnerable sufriendo por un problema. Entonces, desde el periodismo, yo creo que hay un asunto que es individual y que va ligado a la ética y va ligado a todos esos valores que nos enseñan que son inherentes al periodismo. Y es el cómo me acerco a la víctima, cómo entiendo su problema, cómo de verdad me interesa contarlo. Y creo que a partir de ahí el periodista está realizando una labor honesta, que posiblemente pues no va a ir más allá que el de recoger una historia, el de visibilizar ciertas situaciones, el de ponerlas en un plano a veces nacional, el de hacer algo que es muy, yo no sabría si es triste o qué, pero resulta que es que cuando uno hace un tipo de registro de estos, por ejemplo, o cuando investiga sobre un fenómeno que tiene que ver con víctimas, y esto me di cuenta hace poco, está haciendo una labor que creo que no está considerada entre lo periodístico, entre los cánones periodísticos. Y es una labor de legitimar ciertas situaciones. Entonces, resulta que las víctimas en muchos municipios, en muchas zonas, por ejemplo, cuando se van ante las instituciones a que los reconozcan como víctimas, muchas veces les dicen, y esto es absurdo, pero muchas veces le dicen, traiga un recorte de prensa donde figure su nombre como víctima. Me lo han contado. Entonces ellos buscan que el periodista, cuando va a una zona, escriba su nombre. Por eso a veces lo rodean y sin saber qué es, van dándole el nombre. ¿Usted quién es? ¿De dónde viene? Entonces, anote mi nombre. Y se fijan que uno lo anote bien. Y él decía como, que al principio decía como, ¿por qué? Si saben que no va a pasar nada. Y es por ese simple hecho de que eso los legitima a veces ante una entidad de salud en un municipio, ante una entidad que les va a prestar algún tipo de ayuda. Entonces, desde ahí ya viene, hay una labor del periodista frente a la víctima, desde el registro. Ahora, en asuntos de memoria, el problema es mucho más complejo, porque es el cómo uno no revictimiza a la persona, cómo no la expone también a ciertas situaciones. Entonces, esa labor requiere de un trabajo que se hace en otro tiempo. Es una labor más reposada, más reflexiva, con más metodología, más rigurosa, tanto en el momento de la reportería como en el momento de escribir. Creo que la labor del periodismo es tratar de escribir las historias con la mayor cantidad de fuentes posibles, pasando la mayor cantidad de tiempo que se pueda pasar con esas personas y tratar de construirla en la forma más aproximada a la verdad. Esa es como la labor del periodista. Ahora, ¿qué va a pasar después? Uno no sabe. Tiene diferentes tipos de impactos. Puede que no pase nada. Pero también pueda que esa investigación que uno hace sirva en un proceso judicial para el resarcimiento, para castigo de los culpables o para algún resarcimiento de las víctimas. A mí me ha ocurrido que algunas de las historias que yo he investigado y he escrito han formado parte de los expedientes de la parte civil que representa a las víctimas. Entonces, por ejemplo, esa es una labor que uno
ignoran qué puede haber pasado después de que se escribe, después de que se publica. La función, la labor, la ética del periodista es tratarla de hacerla pues lo más aproximado a la verdad. Creo que esa es la función. Que pase después uno realmente no logra saber. Bueno, creo que es muy importante esta pregunta porque toca el tema víctima, y esto de tener una víctima es lo que en cierta forma caracteriza eso que llamamos periodismo en derechos humanos. Quería apuntar dos cositas. La primera, a diferencia de los años 80, ¿sí?, cuando salíamos egresados de tecnólogos de periodismo y cuando estaba el conflicto tan fuerte en Colombia, en ese entonces no se contaba en Colombia con algo que sí se cuenta ahora en la academia, que es esas especializaciones en derechos humanos. Nosotros, los que en ese momento nos tocó en los 80s, en los 90, toparnos con tantas víctimas, nosotros actuábamos de buena fe y surgía algo que José comentaba ahora y que es muy cierto. Uno de periodista piensa que uno está como en la obligación de ayudar a alguien, a las víctimas. Yo muchas veces me sentía totalmente impotente como periodista. Quería hacer lo que más podía. Venga, inventémonos un programa radial de mandarle a los secuestrados mensajes por radio. Entonces surgió en la Radio Nacional En Busca de la Libertad Perdida, ¿sí? Entonces, programa de muchos años que fui a España, volví, todavía se seguía, lo seguíamos. Y era esa impotencia, era decirle, oiga, yo no puedo traerle a su secuestrado, pero venga, de una manera en que usted le diga qué ha pasado con la vida en familia. Entonces se lo decía y él lo escuchaba en la montaña. Pero todo eso surge en cierta forma de la impotencia de uno de periodista que uno quisiera, en el caso específico de secuestro, por ejemplo, decirle, listo, aquí está su hijo, aquí está su esposo, aquí está su tantos casos, su hermano, en fin. Entonces esa impotencia daba a que uno miraba a ver cómo se intentaba y que no había, repito, esos posgrados. El posgrado de nosotros es haciendo, porque les tocó en ese momento, cómo ayudamos a la víctima, desde cómo le prestamos nuestro hombro para que esté triste, hasta cómo logramos, no sé, en instancias de políticas públicas, hacer que ese dolor sea un poquito menguado. Yo aún me encuentro con esas mamás de esos hijos secuestrados, asesinados paramilitares, y nos vamos a tomar un café, y entonces es cuando uno cae en cuenta de cosas tan importantes como lo que dicen los dos libros de cómo narrar la paz, cómo narrar la memoria del Centro del Consejo de Redacción, gracias, en donde dice, ya no es como encontrarse con esa víctima y volver a preguntarle cómo fue que se lo secuestraron, cómo fue que se lo mataron, sino ya el nuevo periodismo, y ahora en tiempos del posacuerdo, es ir más allá, no quedarnos ya en ese dolor, sino ir más allá de cómo en el nuevo siglo, y pese a ese dolor tan fuerte que usted sintió, independientemente de que haya recibido ya una reparación administrativa o no la haya recibido, e independientemente de eso, ¿usted qué ha hecho con su vida? ¿Sí? ¿Cómo superó ese trauma? Hablar de resiliencia, en fin, diferente a lo que en ese momento era de dolor, lágrimas, impunidad, etcétera, sino, y es algo en lo que creo que las nuevas generaciones de periodistas marcarán una pauta importantísima, cómo se sobrepone la víctima al dolor y reinventa sus días, reinventa su vida con una sonrisa en el rostro. Bueno, yo creo que recuerdo que Kapuscinski, que lo mencionó ahora la profesora Viviana, decía que la primera condición para ser periodista era ser buena persona. Creo que vale la pena, parece de perogrullo, pero
un buen periodista tiene que querer a la gente, interesarse por la gente y, como dicen, tener sensibilidad social. Creo que es la primera condición para ejercer este oficio. Pero yo quisiera que profundizáramos en el tema de la narrativa del conflicto, que es lo que propuso la decana María Ligia. Quisiera que José nos contara, con su larga experiencia, cómo narramos este conflicto, porque yo no me atrevo a hablar del posconflicto. Creo que eso ya es un poco utópico. Bueno, complicado, porque es que además en Colombia no se vive un conflicto, sino que se viven muchos conflictos y con particularidades cada uno de ellos, y particularidades complejas de entender, tanto en su temática como en los aspectos regionales que alimentan ese conflicto. Entonces, y hay conflictos de diferente tipo, porque aquí siempre el que está sobre la mesa es como el conflicto armado, pero hay un montón de conflictos. Por ejemplo, en el caso del Cauca está un asunto de minería ilegal que es muy fuerte y que genera un conflicto bastante grande. Se está incrementando de manera alarmante el conflicto generado por los cultivos ilícitos. El sur del Cauca está sembrado de coca hasta la costa pacífica, casi que uno diría toda la franja occidental de la Panamericana se ha ido sembrando de coca, y la franja oriental que permanecía, que estuvo en una época sembrada de amapola en sus partes más altas, ahora se ha ido sembrando de marihuana creepy, que arranca casi que en los límites con el valle y se ha ido extendiendo en buena parte del territorio campesino e indígena del nororiente del Cauca. Y allá están entrando unos grupos que yo todavía no logro como identificar bien. Es decir, incluso estoy en Mora, no he podido ir a hacer un viaje de esos que les digo para ver qué es lo que está pasando en este momento con ese conflicto, porque ahí ya se involucran otros elementos, que es el conflicto con el cultivo ilícito, ¿quién domina eso? Con las disidencias de las FARC y con unos grupos que nunca habían hecho presencia en el nororiente del Cauca, que son el ELN y el EPL. Entonces hay un revuelto en el que aparecen águilas negras amenazando a los líderes indígenas. Ahora, ¿quiénes son las águilas negras? Grupo paramilitar con vínculos con unidades, individuos del Estado, dicen los indígenas. Aparece el clan del Golfo. Parece que los mexicanos ya tienen influencia en esa zona también. Entonces el conflicto en el Catatumbo es diferente. Entonces son múltiples conflictos en los que a un periodista, ¿qué le queda? Yo creo que le queda es el hacer un ejercicio permanente de lectura, de investigación alrededor de cuáles son las características específicas de cada conflicto, y yo creo que incluso especializarse en uno de ellos para poder hacerlo con responsabilidad. Yo he trabajado mucho el tema en los territorios indígenas del norte del Cauca, pero por ejemplo el tema del conflicto en el Catatumbo, si voy a hacer un trabajo allá, tengo que hacer una inmersión, así sea de 3-4 días, para enterarme y para tratar de entender qué es lo que pasa, porque uno de los problemas graves a la hora de narrar el conflicto para un periodista es hacerlo sin entender lo que pasa, porque termina uno diciendo un montón de barbaridades, porque termina seleccionando las fuentes que no son, porque las fuentes terminan diciéndole un montón de barbaridades que uno va colocando ahí sin ninguna mediación. Entonces creo que la primera responsabilidad es esa. La periodista Alma Guillermo Prieto, que escribe para New Yorker, alguna vez decía que cuando ella iba a hacer un trabajo, claro que hablamos de otros tiempos y de otras maneras de trabajar, pero que cuando ella iba a un país a hacer un trabajo sobre ese país, las primeras 2 semanas
permanecía en el hotel simplemente leyendo todo lo que encontrara en los periódicos y en las revistas de actualidad sobre ese fenómeno y sobre el país. Ahora, hablamos de 2 semanas, pues que es imposible plantearlo acá, pero por ejemplo, en un trabajo que hace Daniel Tittinger y Marcos Avilés en Perú, que no tiene que ver con conflictos, sino sobre cómo Inca Kola venció a la Coca-Cola, tienen 2 semanas o 3 semanas para investigar, y ellos ahí hablan de cómo los 2 primeros días se los dieron para convertirse en especialistas en Inca Kola y en Coca-Cola. Entonces lo mismo, si a uno le asignan o uno propone un tema sobre la guerra en el Catatumbo, el conflicto en el Catatumbo, de la cual no tengo ni idea, entonces comienzo esa labor de inmensión absoluta de 2, de 3 días para saber qué es lo que pasa en el Catatumbo, pero nunca ir a cubrir un conflicto sin saber qué es lo que pasa. Tratar de entenderlo en el lugar es muy difícil. Tratar de entenderlo en el lugar es una manera bastante engañosa de hacer el trabajo, y seguramente el resultado va a ser muy dudoso. Esa es como la primera responsabilidad. La segunda responsabilidad, yo creo que es que el periodista, yo lo hago y trabajo mucho desde el lado de las víctimas. Creo que ese cuento de la objetividad que les dicen a veces en las universidades, eso no existe. Siempre hay una subjetividad desde el momento en que uno propone un tema, desde el momento en que uno está dispuesto a irse a meter allá a riesgo de la vida. Desde ahí ya comienza hay un elemento subjetivo implícito. Entonces, el periodista se sitúa casi que instintivamente desde el lado de la víctima. Bueno, hay quienes se sitúan desde el lado del victimario también, pero en general el periodista actúa desde el lado de la víctima. Ahora, tiene que hacerlo también con responsabilidad. Yo creo que en ese trabajo también con comunidades siempre hay que estar alerta de que en las comunidades también puede provenir información que debe ser confrontada. No todo es absolutamente transparente, entonces también tenemos que estar alertas para confrontar información. Ustedes saben que este hecho de que se muevan tantos recursos alrededor del tema de víctimas hace que algunas personas que no son víctimas logren como a veces hacerse pasar por víctimas, infiltrarse dentro de eso, y a veces logran tener acceso a un periodista que publica cosas que resultan erróneas después. Pues hay que tener esa intención como de narrar también desde el lado de las víctimas, pero con bastante responsabilidad. Y lo otro es el permanecer en el sitio. Uno no puede narrar un conflicto desde afuera, a punta de teléfono. Entonces hay que permanecer en el lugar algún tiempo. Lo otro, hay que hacer un trabajo de selección de fuentes muy riguroso. Tiene que haber fuentes diversas, pertinentes y autorizadas. Una diversidad de fuentes que incluya diferentes puntos de vista para poder tratar de darle al conflicto una proximidad a esa verdad de la cual hablaba anteriormente. Creo que esos son como algunos de los elementos que se pueden integrar a la hora de hacer un cubrimiento de conflicto. Y ahora, claro, despojarse de esa mirada de ir a buscar escándalo, porque en esa medida, que es lo que pide el editor de un medio o el jefe de redacción de un medio, ¿no? Y en la medida en que uno cumple al pie de la letra ese mandato de ir a buscar escándalos en una zona de víctimas, va a terminar haciéndole daño a las víctimas. Quiero hacer una breve acotación para complementar un poco lo que dice José, y es que ahí es indispensable de pronto no perder el rumbo de la responsabilidad social que tenemos y del control social que ejerce el periodismo. Y ese periodismo en esas zonas de conflicto debe mirarse desde los que hacemos periodismo y nos desplazamos a las zonas a hacer un cubrimiento con las características idóneas de las que planteaba José, pero también de esos periodistas, de ese periodismo regional
al que yo creo que es importante que se le den herramientas, que se capacite, que se le den también tecnologías para que su trabajo sea eficaz y se pueda desprender, sobre todo en términos también de hacer valer su trabajo, de que los medios remuneren de buena forma ese trabajo para que se logren independizar un poco de lo que pasa en las regiones, porque muchas veces los periodistas regionales por necesidad terminan siendo casi que presas del control político y del poder que se ejerce en la región. Entonces no tienen la suficiente independencia para poder hacer un buen periodismo, no porque no tengan las capacidades, las deben tener todas, pero no tienen los medios, y en la medida en que ese periodismo se logre desligar, que era lo que hablábamos al comienzo, de esa parte de comercializar la información y de que el periodista regional sobre todo vea un trabajo muy bien remunerado y tenga las herramientas y se le pueda capacitar, seguramente va a poder contar historias que de verdad ejerzan un control social eficaz y que sobre todo impacten en la opinión pública para que en medio del conflicto, que es tan difícil hacer un cubrimiento, se puedan generar narrativas que sobre todo aporten. Yo siempre he dicho que el periodismo es la memoria de lo que pasó y de lo que pasa, pero siempre debe estar ahí presente, no debe sucumbir ante el poder de comercializar la información y sobre todo esas esferas de poder que siempre van a tratar de evitar que el trabajo se haga por múltiples intereses. Bueno, ya son las 11:20 de la mañana. Realmente pues muy interesante el conversatorio. Estaba haciendo aquí un listado de grandes conclusiones que podemos ya ir cerrando, pero que al mismo tiempo dejamos una puerta abierta también para futuros espacios, y podemos hacer una gran conclusión sobre el periodismo de investigación, que me encanta, como lo dijo Andrés Felipe Romero. El periodismo de investigación incomoda en Colombia, pero incomoda para despertar a la ciudadanía, para poner activa a la ciudadanía, para activar esa democracia que pues estamos hablando tanto, pero que acciones contundentes son las que justamente tenemos que desarrollar. Es el rastro profesional a alguien que quiere ocultar algo, eso también me parece interesante. Está atento de las esferas de poder que siempre van a presionar. Están siempre a la luz de gobiernos, como lo dijo Viviana Esguerra, de manos duras y manos blandas, de cuerpos y mentes atrapados y sesgados. El periodismo de investigación siempre tiene el deseo de investigar y todo lo realiza con pura iniciativa, con total vocación, terquedad y optimismo profundo. Y pues quedan debates pendientes sobre si tenemos medios de comunicación o medios de información. Hablar justamente de los excelentes periodistas versus excelentes medios de comunicación, la generación de agendas propias de periodismo de investigación, el reconocimiento también de esos riesgos por ir más allá de un registro, de un simple registro, ¿no? O por minimizar esa comercialización también de la noticia. Y yo, pues por último, y créanme que esto lo pensé anoche cuando estaba preparando todo este libreto, y visioné algo que ustedes lo hablaron aquí, sobre cuando Miguel, mi colega, les preguntaba sobre los benditos quiebres, y cuando hablaban justamente de ese fortalecimiento, de esa creación de las unidades de investigación, yo le agregaría eso. Yo imaginaría algún día, pues en toda esta apuesta tan grande que tenemos de posacuerdo, de construcción de paz democrática, de ciudadanía y etcétera, pues ¿por qué no ustedes proponerse a sí mismo en generar una red nacional, ¿sí?, en tejer un periodismo investigativo con el ánimo de enderezar el camino a todo nivel hacia una construcción de democracia, creando una unidad nacional de periodismo investigativo para la construcción de la democracia? Ahí se las dejo. Me parece interesante, una unidad nacional de periodismo investigativo. Hay que visionar, yo creo que esa es justamente también como la inquietud y la iniciativa, no solo un periodista, sino también como ciudadanos. Muchísimas gracias, Miguel, muchísimas gracias por haberme acompañado en este conversatorio, y a José Navia, Viviana Esguerra y Andrés Felipe Romero, un fuerte aplauso, y al auditorio presente también.
Así es, muchísimas gracias a nuestros invitados, a la doctora María Alicia Herrera, que nos ayudó con la moderación de este espacio de debate sobre periodismo de investigación. Esperamos que más adelante ustedes tengan la oportunidad de leer los libros de los periodistas que hoy fueron mencionados acá, para que ustedes también no solamente tengan ideas de algunas herramientas de investigación, sino para que conozcan un poco más acerca de este país.